Diario Nacional, durante la jornada de ayer, publicó que Mendoza es el distrito que más tarda, digamos, en cargar las personas fallecidas por COVID-19. Mario nos va a hablar al respecto. Fue Diario La Nación. Lo hizo a través de un informe de Dataset respecto de la carga en el Sistema Integrado Sanitario Argentino, que es el SISA, donde se cargan absolutamente todos los datos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Sistema que también es cierto, ya que hay que darle la derecha a quienes hacen la carga de datos, es un sistema viejo, pesado, es cierto. Lo explicaban hoy desde el Ministerio de Salud de aquí de la provincia, ya vamos a compartir la entrevista, pero es un dato que también es cierto. Es un sistema viejo. Estaba para otra cosa y se empezó a utilizar con el COVID. No fue que se creó específicamente para COVID. No, el sistema SISA estaba hace muchos años, se cargaba Chagas, otros tipos de enfermedades, tuberculosis, sarampión, rubiola, todo eso. Y allí también ahora actualmente no solamente se cargan los fallecidos, se cargan todo. También positivas, o sea, personas que les da positivo, los que les da negativo. Todo lo que se te ocurra, todo se carga en ese sistema. De acuerdo a lo que publicó La Nación en la jornada de ayer, en base a esta información del Ministerio de Salud de la Nación a través de Dataset, el promedio nacional de demora de carga de datos es de 15 días. En Mendoza es de 37. ¿Sí? Por eso es que en lo que va de julio, de los 624 fallecidos que se reportaron en la provincia, 304 no corresponden a julio. Por eso te decía al principio en el anticipo que julio no se va a poder tomar como dato total. Es decir, ¿cuántas personas fallecieron en julio del 2021? No. Ese número no es correcto, porque están datos cargados de un mes para atrás, 2, 3, 4, y hasta del año pasado, desde agosto del año pasado. Son datos viejos. Que por otra parte, recuerdo, porque lo leemos a la mañana todos los días, bien tempranito, 7:15 de la mañana aproximadamente, cada vez que leemos el parte epidemiológico diario, que es el parte que nos brinda el Ministerio de Salud local, allí damos a conocer, bueno, determinada cantidad de fallecidos y se le suma determinada cantidad de fallecidos de acuerdo a datos cargados digamos a datos cargados en los últimos días, pero que corresponden a fechas anteriores, ¿no? Eso lo manifiestan de esa manera. Se hace esa salvedad de las últimas 48 horas y casos anteriores. Casos anteriores. Eso se viene haciendo desde el principio, porque eso se viene actualizando permanentemente, también se ha ido cambiando la forma de considerar al COVID, o los síntomas, las patologías, si falleció por COVID o no. Bueno, todo eso se va revisando. Pero lo cierto es que de estos 304 que se agregaron en el mes de julio del 2021, 84 corresponden a septiembre del año pasado, 58 a agosto del año pasado, 132 al mes de octubre del 2020 y 7 a diciembre del año pasado, que se cargaron ahora en julio. Esta noticia, por supuesto, que llamó poderosamente la atención y se empieza a ver que hubo hasta 10 meses de demora en 94 fallecimientos notificados, 205 en los que la tardanza fue superior a 200 días y 69 casos en que la demora en la carga en la base de datos nacional es de 69 días. Esto hizo que referentes de la oposición aquí en Mendoza, oficialismo a nivel nacional, que discute con el oficialismo local, oposición a nivel nacional, de ver quién manejó mejor la pandemia o quién tiene los mejores indicadores, quién tomó las mejores decisiones, si había que abrir cuando se abrió, si había que mantener cerrado cuando así lo decía el presidente, salieron a criticar duramente al gobierno de Rodolfo Suárez y esto decía Marisa Uceda. Estamos muy alarmados, nos preocupa mucho. No creemos del todo que sea un error humano. La verdad que lo que el gobierno ha hecho con los datos es mentir, es manipular. No puede ser que hoy en la provincia de Mendoza no sepamos a ciencia cierta cuál es el número de personas fallecidas. Entendemos que ha sido parte de una estrategia, digamos, así es muy fácil pretender que se manejó bien la pandemia. Lo cierto es que es un error de muchos otros, digamos, no nos olvidemos que hace 2 meses teníamos 30.000 docentes que figuraban como vacunados y no lo estaban. Que se vencieron vacunas en el departamento de Las Heras. Nadie da respuestas, nadie es responsable. Y ahora entendemos un poco por qué la ministra se resistía tanto a ir a la legislatura y que su exposición fue a puerta cerrada. Los medios no pudieron acudir ni ser parte, y eso también es alguna respuesta a todo esto. Todos nos sorprendíamos cuando veíamos que el número de contagios empezaba a bajar, justamente por la campaña de vacunación que se está llevando adelante en todo el país, pero los números de personas fallecidas no.
Bueno, acá está la respuesta. Acá hay una clara manipulación de los datos y alguien va a tener que responder porque el gobierno en este caso le mintió a todas las mendocinas. ¿Y hubo respuesta del gobierno, Mario? Sí. Explicaron. Vamos a tratar de hacer lo más claro posible, por ahí la técnica tiene otra terminología que cuesta ir siguiendo el hilo. Lo que dicen ellos es que el mes de mayo es cuando se actualiza en Mendoza la información de las personas que mueren el año anterior, se hace de mayo a mayo. Entonces tomaron todos los certificados de función de mayo del 2020 a mayo del 2021, en junio empezaron a clasificar y aparecieron 300 casos más. Bien. No necesariamente gente que no se haya cargado en su momento como fallecido por COVID. Esto también es una salvedad. No necesariamente sean muchos más, sino que a lo mejor son las mismas personas que se actualizó y se los cargó como COVID. Gente que incluso dicen puede haber sido cargada por fallecimiento por COVID que se da de baja con esa actualización. Se revisa el certificado con los nuevos parámetros e incluso dicen se llama por teléfono al médico que lo firmó para que aclare algunas cuestiones y eso se cargó en el mes de julio. De allí esta actualización de mes tras mes que te repasaba, 7 en diciembre, 50 y tantos en agosto, 80 y tantos en octubre. Tiene que ver con esto básicamente. La pregunta que nos surgió inmediatamente y se lo transmitimos a la técnica responsable de la carga de datos, si en el año 2022 no tenemos más casos de coronavirus en Mendoza, cruzamos los dedos para que así sea, tocamos madera, que no tengamos más casos de coronavirus. ¿Puede ser que en julio del 2022 nos aparezcan 300 personas fallecidas por COVID? Porque estamos actualizando los datos de 2021 a 2022 en mayo, como que este junio y desfasaje julio. ahora pasa porque estamos en medio, digamos, de toda esta cantidad de datos que vamos conociendo día a día, pero... ¿Puede ser que el año que viene nos aparezca este dato? Es probable, nos dijeron. Es probable que aparezca. Seguramente va a ser en un número mucho menor porque no vamos a tener la misma dinámica que tenemos hoy. Pero es probable que en julio del 2022 se actualice la información y aparezcan 200 personas que fallecieron en el 2021 por COVID y que este año no habían sido cargadas de esa manera. Es una cosa así. ¿Esto se hace en todo el país? También le preguntamos. ¿Todas las provincias lo hacen? Esto decía la técnica. De mayo a mayo cierran las estadísticas vitales de la provincia de Mendoza. A partir de junio se tienen los datos y a partir de julio se empieza a hacer el estudio de estos datos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos encontramos? Nosotros nos encontramos con el número de certificados de función totales de las personas fallecidas de Mendoza y analizamos cada uno de esos certificados de función. Del inicio de la pandemia hasta la fecha, los criterios de la enfermedad han ido evolucionando. Entonces, lo que en su momento no fue considerado una muerte por COVID, luego por criterios de la Organización Mundial de la Salud pasó a serlo. Como Mendoza queremos que la estadística sea lo más que refleje la realidad, es que vamos haciendo este trabajo de reparación, que se hace con COVID ahora, pero que se ha hecho históricamente con otras patologías de la provincia. No es que ese paciente no figura en las estadísticas COVID, sino que se hace una revisión caso por caso para ver si es necesario algún tipo de corrección. Esta corrección puede ser que hay pacientes que estaban catalogados como COVID que dejen de estarlo y pacientes que no eran considerados COVID pasen a serlo. Se hace en todas las provincias, incluso fue un tema del Consejo Federal de Salud, por lo cual se decidió que quedara abierta la base del 2020 en CISA, en vez de estar congelada y seguir con 2021, se dejó abierta la del 2020 para que todas las provincias lleven adelante esta reparación. A partir de ahora vale la aclaración de que en el mes de julio tuvimos ese impacto porque justamente es en virtud del análisis de las estadísticas vitales. Nos gusta pensar en errores porque no podemos identificar a un único sujeto responsable de esto. El sistema es un sistema pesado, viejo y bastante, no quiero usar una palabra drástica, pero es un sistema pesado. Bueno, ahora qué bien, definición, sí, no quiso decir otra palabra que estaba a punto de decirla. Pero quedó clarísimo, ¿no? Pesado. Ahora bien, en los últimos días, semanas, hemos escuchado a algunos referentes del oficialismo en Mendoza, oposición a nivel nacional, haciendo comparaciones respecto del manejo de la pandemia, que está ese cruce político ahora y en plena campaña se va a levantar muy fuerte, este cruce de quién manejó mejor la pandemia. Entonces decían, en Mendoza tenemos indicadores mucho más favorables que a nivel nacional en cuanto a tasa de incidencia, tasa de letalidad, tasa de mortalidad o contagiados cada 100.000 habitantes, y eso que en Mendoza tuvimos semiabierto y abierto, hablando de actividades, hablando de restricciones. Entonces decían, a nivel nacional o en AMBA, cerraron todo y así todo tienen números peores que los de Mendoza. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Es lo que planteaban desde el oficialismo mendocino. El que cerró y así todo tiene números más graves.
o el que mantuvo prácticamente abierto y tiene mejores estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. Bueno. Vamos a ir viendo esto, porque es bastante interesante y a raíz de esta actualización hay algo que cambia. A nivel país, tenemos infectados desde marzo del año pasado hasta hoy casi 5 millones de personas. 4.891.810 argentinos infectados. Si tomamos, en base a la actualización del censo 2010, que tenemos 45 millones de habitantes en la Argentina, la tasa de incidencia nos da un 10,8% de la población que se contagió. ¿Sí? 10,8% de los argentinos se contagió. De ese universo de casi 5 millones de contagiados, el 92,6% ya se recuperó. Son poco más de 200.000 los casos activos. No hay mucho más que eso en la Argentina hoy. Fallecidos en la Argentina, desde marzo hasta hoy, son casi 105.000, 104.822. Tasa de letalidad, ¿qué significa? El porcentaje de personas que fallecieron del total de infectados. Se infectaron casi 5 millones, fallecieron 104.000, es el 2,1%, 2,14%. Y la tasa de mortalidad nos indica cuántos fallecidos tenemos en base al universo total de habitantes de la República Argentina. Es decir, en la Argentina murió el 0,2% de la población a causa del COVID-19, de acuerdo a la estadística nacional. Vamos a ver los números de Mendoza, claro, a ver si está mejor. Mendoza, en base al censo 2010, proyectado este año, somos 2 millones de habitantes, 2.200.000 aproximadamente, nosotros cerramos en 2 millones. Infectados, 153.033, es decir, el 7,6%. Es decir, que se infectó menos gente. Tuvimos una tasa de incidencia menor en Mendoza que la nacional. ¿Cuánto dijiste que era nacional? 10,8 nacional, 10,8. 7,6 en Mendoza. Claro. La tasa de recuperación también es mucho más alta. De 92% a nivel nacional, nosotros tenemos un 96,6%. Es mucho más elevada. Tiene que ver con el sistema de salud, claro. Con el sistema de salud. La eficiencia. Con el sistema semiabierto, dicen desde el gobierno de Mendoza. Fallecidos, 3.882. Tasa de letalidad, es decir, fallecidos contra infectados, tenemos un número mayor que a nivel nacional. 2,1 nos daba a nivel nacional y en Mendoza nos da un 2,5. Es el único indicador que nos da más que a nivel nacional. Tiene que ver con esta actualización de datos. Claro. ¿Habrá otro dato para actualizar? Es lo que muchos se preguntan. No lo sabemos. Por el momento los otros indicadores nos dan mucho mejor en Mendoza que a nivel nacional. Pero con esta actualización de fallecidos, la tasa de letalidad se elevó y estamos por encima del indicador del país.